vamos a hablar del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué con el secretario de la Movilidad, el doctor César Yáñez. Muy buenos días, César. Sí, muy buenos días, Juan Pablo, muy buenos días a la mesa y muy buenos días a todos los ibaguereños. Y saludamos también al ingeniero Nicolás Fajardo, magíster en Ingeniería Civil con especialización en transporte o con énfasis en transporte. Muy buenos días, querido ingeniero Nicolás. Muy buenos días, Juan Pablo. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los oyentes. Muy orgulloso de estar acá en Econoticias. ¿Qué es el CEP de Ibagué? El CEP de Ibagué, para que lo entiendan un poco más los ibaguereños, porque algunas veces lo hemos preguntado y hemos salido allí, las personas no lo entienden ni lo han comprendido en el momento, y es la organización del transporte público aquí en nuestra ciudad de Ibagué. Por eso que las inversiones que se van a realizar en el Sistema Estratégico de Transporte Público es para la organización de este transporte, ¿sí? Muchas de las personas creen que la inversión que se realiza en el Sistema Estratégico de Transporte es solo infraestructura, y esto es apenas una parte, porque un gran porcentaje de la inversión va a lo que tiene que ver con patio talleres. Claro que sí. ¿Cómo se estructurará el CEP de Ibagué, ingeniero Nicolás? Bueno, el STP de Ibagué parte, yo creo que de una gran iniciativa del Gobierno Nacional en su plan de desarrollo del 2006 al 2010, en el cual pues se definen todas las ciudades amigables que se encuentran entre 250.000 y 600.000 habitantes. Se estructura básicamente y con base a los estudios que realiza Findeter en el año 2018 con aproximadamente 30 rutas estructurantes, 15 rutas alimentadoras. Va a estar compuesta, como lo dice muy bien el secretario, de algunos patio talleres, 7 en específico, en diferentes zonas de la ciudad, terminales, que básicamente es donde es el punto intermedio entre los colectivos que llegan de zonas rurales o de las veredas de la ciudad de Ibagué y se conectan en puntos específicos con el Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad. También va a contar con paraderos tipos, de diferentes tipos, sistema informativo, control de flota, es decir, como lo acaba muy bien de mencionar el secretario Yáñez, es un proyecto íntegro que realmente beneficia la movilidad en general y no solamente es un cambio de buses o de paraderos, es un completo. ¿Cuántos usuarios tendrá el CEP de Ibagué, doctor Yáñez? Estamos hablando de 250.000 más o menos de usuarios, de acuerdo a los estudios, pero la idea es que el sistema, una vez esté organizado, pues atraiga a más ciudadanos, ya que el sistema va a contar con un carril preferencial, entonces va a mejorar mucho los tiempos de viaje, se van a modernizar también los semáforos, esto va a arreglar, también va a mejorar los tiempos de viaje, y en los carriles preferenciales pues se va a hacer todo lo que es la mejora en infraestructura vial. Entonces lo que queremos y lo que se quiere con el Sistema Estratégico de Transporte Público es que los usuarios, los ibaguereños, se enamoren del sistema público de nuestra ciudad de Ibagué. ¿Cuáles son, señor? Yo creo, Juan Pablo, también que es importante lo que dice el secretario y es que aquí realmente en Ibagué hay mucho campo todavía para el transporte público. Aproximadamente el 34% de los viajes que se realizan diariamente en la ciudad son solamente en transporte público. En Ibagué diariamente se hacen 905.000 viajes en total y el 34%, eso es la partición modal, se hacen solo en transporte público. El STP trata de hacer una cobertura de 250.000 pasajeros o viajes más aproximadamente, pero yo creería que tiene mucha cabida todavía porque el transporte público colectivo es el modo principal de transporte de todos los ibaguereños. ¿Cuáles son las horas y sectores de mayor demanda, origen y destino en Ibagué? En Ibagué, digamos, hay un punto en donde nos muestra el estudio, es donde se mueve el mayor número de pasajeros y es el punto del Jordán. Allí es donde hay mayor número de viajes de pasajeros y es por eso que una de las principales obras que se va a realizar allí es la mejora de lo que es la paralela de la Quinta. Acá, digamos, de las obras que se van a hacer en el Sistema Estratégico de Transporte Público es la adecuación en infraestructura vial. Esto no quiere decir que vamos a mejorar toda la malla vial por donde va el sistema, sino únicamente donde va el carril preferencial y donde se requiera. Entonces le pongo un ejemplo y es que en el Jordán
se requiere mejorar la paralela, ya que allí va a estar lo que es la ciclorruta y va a haber un carril pues para vehículos livianos. El sistema va a manejar, digamos, diferentes tramos viales, porque allí se cuentan con diferentes secciones, y de acuerdo a cada sección, pues lo único que se va a mejorar allí son los carriles preferenciales. Hay unas cifras específicas que el estudio de Findeter nos deja, Juan Pablo, y que en efecto son las que habla el secretario Yáñez. La Jordán paralela tiene aproximadamente 4.000 pasajeros hora sentido. Eso quiere decir que es uno de los corredores de máxima demanda de la ciudad, que literal está a tope en transporte público colectivo, y por eso es que en cierta medida cuando se afecta esta vía, que es la Jordán paralelas, se colapsa totalmente el transporte de la ciudad. Hay otros corredores específicos que son interesantes, que es la avenida Ferrocarril, la avenida Ambalá, la calle 20, que es la que nos conecta del centro con Ricaute, que mueve aproximadamente 1.900 pasajeros hora sentido, y son corredores que yo creo que en el sistema estratégico de transporte público la alcaldía municipal y este gobierno le está apostando. El secretario Yáñez está haciendo un excelente trabajo con esos temas y pues obviamente ojalá eso funcione en la ciudad. ¿Cuáles serán los criterios, secretario y magíster en ingeniería civil con énfasis en transporte, de racionalización del parque automotor en el CEP, teniendo en cuenta que hay sectores de alta demanda o de baja demanda y de sobreoferta? Y ya lo dice el estudio, ¿sí? El estudio ya nos muestra una racionalización del parque automotor, y es por eso que aproximadamente de 950 vehículos, estamos hablando aproximadamente, bajamos a 637 vehículos. Es importante realizar, digamos, bajar este número de vehículos. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que el sistema va a ser, se va a comportar de una manera mejor y no vamos a tener la necesidad de utilizar tantos vehículos acá en nuestra ciudad de Ibagué. Ya las cifras pues nos las dará un poco más certeras nuestro ingeniero. Básicamente, Juan Pablo, yo creo que es clave lo que está diciendo el secretario, porque es que lo que está indicando es que estamos con 979 vehículos y solo requerimos 637. ¿Eso qué quiere decir? Estamos en sobreoferta. Básicamente lo que estamos haciendo es más emisiones, un parque automotor que está a punto de salir de vida útil, más costos, más vehículos en la ciudad, y eso lo que genera es congestión, que es a la final lo que se busca solucionar con los temas de movilidad. Tenemos un parque automotor en el cual el 41% del parque automotor tiene más de 15 años, entendiendo que la vida útil de estos vehículos es 20 años. Y el 51% está entre 10 y 15 años. Eso quiere decir que básicamente hay que hacer una transición muy, muy importante en el cual reduzcamos la flota y además optimicemos y mejoramos la tecnología de propulsión y que le permita a la ciudad salir adelante. Bueno, doctor Yáñez, ¿por qué bucetones? ¿Por qué de 52 personas? Hay quienes dicen que el asfalto o la malla vial de Ibagué no aguanta los bucetones, que por eso en alguna época se pasó de bus a bucetas en Ibagué. ¿Y por qué a gas y por qué no eléctricos? Acá digamos, ¿por qué bucetones? El sistema ahí nos muestra cuál es la tipología del bus. Este tiene aproximadamente la misma longitud del bus que tenemos actualmente, si mal no estoy son 9 metros. Es más o menos de 50 pasajeros, son 28 pasajeros sentados y 22 pasajeros de pie. Y aquí hablamos es que el estudio nos marca a nosotros la tipología, por eso digamos se trajo acá a Ibagué este tipo de bus, en primer lugar a gas, porque uno es una tipología que nos lo acepta el estudio, puede ser a gas, puede ser diésel Euro 6, o puede ser vehículos eléctricos. Entonces, dentro de las investigaciones que nosotros hemos estado analizando y hablando también con todo el gremio transportador, vemos que este tipo de vehículo se adapta digamos, a la parte financiera de los propietarios de vehículos. Acá hay algo interesante, y es que ellos estaban un poco intranquilos con el tema del bus a gas, ¿sí? Y era porque ellos decían que esa tipología no funcionaba acá en nuestra ciudad de Ibagué. Por eso que hace unos días nosotros hicimos lo que es la ruta de prueba, y pues el gremio transportador, unos propietarios, unos gerentes, salieron muy contentos con este tipo de vehículo. Acá quiero hacer una claridad, y es que en tipología en Euro 5, si nosotros comparamos Euro 5 con el bus a gas que nosotros tenemos o que nosotros trajimos,
él reduce aproximadamente un 95% las emisiones de material particulado. O sea, es un bus que es muy amigable también con el medio ambiente. ¿Por qué no eléctrico? Pues no estamos diciendo que no eléctrico. Aquellos propietarios que quieran adquirir el bus eléctrico, claro que sí. Acá Lo que pasa es que cuesta más, ¿no, Nicolás? Sí, cuesta realmente más. El estudio técnico legal y financiero que muestra Findeter evidencia que con solo meter 20 vehículos eléctricos al sistema de transporte entramos en un déficit de 2.000 millones de pesos al sistema. Cabe aclarar que este estudio fue realizado en una época en la cual no existían estos beneficios por traer o importar vehículos eléctricos y entrarlos dentro del parque automotor. Sin embargo, sin tener esa claridad del el esquema financiero, no podemos entrar a hacer a apostarle a este tipo de medidas. Correcto. De lleno, pero pues obviamente hay que revisar bien el tema financiero para poder incluirlo, ¿no? De acuerdo al COMPES de la movilidad en Ibagué, el CONFIS y todo lo que ha pasado con esta novela de poder aprobar estos multimillonarios recursos, ¿cuándo iniciará el CEP de Ibagué, doctor Yáñez? Nosotros ya iniciamos. Nosotros hemos estado conformando, digamos, lo que es la mesa directiva. Hemos estado hablando con el Ministerio de Transporte para tener toda la documentación correspondiente para la creación de esta mesa. Una vez tengamos lo que es la mesa directiva, ya comenzamos nosotros a ejecutar los recursos que se tienen para este año. Se tiene un presupuesto de 7.000 millones de pesos, en donde, pues como todos saben, antes de ejecutar obra, pues nosotros tenemos que tener unos estudios y diseños. Ustedes dirán, acá dirán los oyentes para que entiendan un poco más, dirán, pero bueno, luego no están los estudios, y es que los estudios están en factibilidad. Para un proyecto, recuerden que fase 1 es prefactibilidad, fase 2 es factibilidad y fase 3 ya es estudios al detalle. Entonces, como ya pasó la factibilidad, ya entramos a estudios a detalles, y allí es donde se comienza a analizar cada uno de los tramos viales, en dónde es que se requiere hacer las adecuaciones, y en esos puntos es donde se harán los estudios y diseños. Entonces, para este año se van a tener, vamos a empezar a hacer lo que son esos estudios y diseños, y también se tiene proyectado realizar estudios y diseños en patio talleres, en lo que son los centros integrales, y queremos hacer una inversión también en lo que tiene que ver con modernización de semáforos. Bueno, ¿quién operará el CEP y quién manejará el recaudo, ingeniero Nicolás Fajardo? Básicamente lo que plantea el estudio, y ya a detalle nos podrá de pronto precisar el secretario lo que ha pensado la administración municipal, es el STP lo maneja un operador en sí mismo que tenga la capacidad administrativa y digamos que la solvencia para poder tomar determinaciones específicas sobre la operación de las estructuras de transporte público de la ciudad. Va a ser una empresa, y la idea, y creo que es una apuesta muy importante que ha hecho el alcalde y la cual hay que reconocérsela, y es apostarle a la ciudad, a los transportadores actuales, apostarle a la gente que ha vivido de esto y que realmente conoce la ciudad, y eso es una apuesta que el alcalde ha hecho, que en muchas ciudades no se ha hecho, y que en Ibagué realmente hay que reconocerlos. Ellos serán los principales operadores de la ciudad. Ahora, el recaudo en segunda medida va a ser administrado por una fiducia. ¿Eso qué garantiza? Que en efecto el recaudo, primero, pase por un tema magnético, digamos que se vuelva un poquito más centralizado, y en cierta medida también va a facilitar que los dividendos se vean y se empiecen a distribuir entre todos los sectores del mismo sistema estratégico. ¿Recaudo con fiducia manejado por transportadores o por otra empresa? El recaudo, digamos, eso lo estamos analizando, ¿sí? Sabemos que el primer lugar en temas de operación se les puso el tema a los operadores, a los transportadores, para que miraran el tema de la operación. Pero para ello, pues ellos se tienen que unir, les hemos dicho, a pesar de que sí, son 7 empresas que se conocen acá, deben hacer una unión fuerte y conformar un solo operador. En tema de recaudo, pues nosotros estamos mirando este tema, porque el mismo operador, pues no puede ser el mismo que recauda, pero pues nosotros estamos haciendo todas estas consultas al ministerio. Es decir, ingeniero Nicolás Fajardo, que cada propietario de vehículo, independiente de qué empresa esté afiliado, ¿tiene que invertir entre 400 y 500 millones de pesos? No necesariamente, Juan Pablo. Básicamente eso depende de dos aspectos. El primero, si ya es parte del sistema, en cierta medida, lo que está ahorita SITSA, y básicamente lo que hace es un proceso de racionalización, es decir, se unen 2 vehículos o 2 propietarios, entra un solo cupo para hacer todo el proceso de transición de disminución de flota, y a partir de eso ellos venden su vehículo y lo convierten en uno. Es decir, no van a ser 400 millones
en efectivo, sino que van a disminuir porque al final son inversiones divididas. Ahora, el valor exacto no se puede determinar en este momento porque no está la tipología establecida. Con los transportadores lo que se ha hecho, y es algo muy interesante que no se ha hecho en otros STPs, es vincularlos, hablar con ellos, preguntarles qué quieren, cómo lo han manejado, y básicamente con ellos estamos revisando a ver si se pueden hacer unos cambios en las tipologías que están establecidas dentro de los estudios y diseños para que sea más factible para ellos hacer la compra o venta o en su misma medida hacer parte del sistema de transporte público de la ciudad. Pablo, acá hay algo interesante, y es que en primer lugar ellos tenían el temor con el vehículo a gas, ¿sí? Por eso, por instrucciones claras de nuestro señor alcalde, hicimos el contacto y se trajo este modelo de ese vehículo a gas, y se hizo la prueba en una pendiente fuerte que, pues, para que todos los ibaguereños la tenemos en mente, que es el de la Gogó. Allí paró 2 veces, es la pendiente más fuerte que tiene Ibagué y funcionó. Ahora, el temor del transportador, efectivamente, ellos miran la parte financiera, como usted lo acaba de decir, un bus que puede costar 500 millones de pesos pagándolo de primerazo. Pero, ¿qué hemos hablado con ellos? Espere, porque este bus no va a tener ese mismo mantenimiento que tienen los buses Euro 4, ni tampoco el mismo consumo. Entonces, la segunda fase es mostrarle a él todo el ejercicio financiero para que se dé cuenta que durante el tiempo puede que se tenga un ahorro, y ese es el ejercicio que tenemos que hacer con ellos, para que no se vea que inicialmente un bus costaba 290 o 200 algo de millones y que hoy va a ser una inversión de 500. Al fin, ¿cómo va a ser la reposición? ¿1 a 1, 2 a 3? ¿Cómo se ha planteado? 2 a 1, o sea, no más que planteado, es que así lo dice los estudios técnicos, y los estudios técnicos van ya de la mano con el COMPES. Entonces, son, digamos, cuestiones que tenemos que nosotros hacer cumplir. Sí, cuando sacó el decreto la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo, muchos habló de la sostenibilidad del sistema y la posible podría ser inviable en la proyección del tiempo, y con esto se tendrían que traer unos ajustes que se sacarían del bolsillo de los ibaguereños. ¿Cómo se ha planteado esto del decreto que hace un tiempo quedó plasmado en la administración de Jaramillo? Sí, dentro del decreto quedó plasmado así, por eso hay digamos, unos recursos que vienen de lo que es de zonas azules, unos recursos que vienen de una tasa ambiental, si mal no estoy, ¿sí? Y no recuerdo en el momento cuál es el otro componente, pero eso también se está mirando, porque es que este ejercicio financiero lo estamos haciendo de manera juiciosa, lo estamos haciendo de manera juiciosa con todo el equipo, porque no podemos afectar tampoco a los ibaguereños. Pero fíjese, Julio, que usted lo que dice es muy importante, y es que básicamente este sistema, y lo que hemos encontrado en esta administración, es que no se ha socializado y realmente no fue directamente hecho con la comunidad en su totalidad, ni con los transportadores, y pues eso definitivamente hace que en este momento nos haya tocado llegar, y el año pasado empezar a revisar y entender un poquito más y que se ajustara a la realidad de la ciudad. Con eso es que estamos trabajando con los transportadores, en efecto, y por eso es que se han hecho diferentes mesas de trabajo con ellos, con la comunidad y con diferentes personas, para poder aterrizarlo a esta ciudad y que no nos suceda eso que está diciendo usted. Hay que dar una garantía, y eso es importante, y es que desde que el COMPES salió es porque en efecto hay cierre financiero, y la nación eso lo garantiza. La nación no le va a prestar algo que no tiene cierre financiero. ¿Cuánto es el costo actual del tiquete de buseta en Ibagué, y cuánto sería el del CEP de Ibagué? Actualmente estamos en 2.000 pesos. Y el del CEP de Ibagué sería alrededor de unos 2.500 pesos. Esos 2.500 pesos se puede decir es un único pasaje, ¿sí? Actualmente usted va de un punto a otro y tiene en muchas ocasiones que coger 2 transportes, ¿sí? Entonces, con el sistema lo que se pretende es que usted, mediante las estaciones integrales, pues usted se pueda bajar y usted pueda, con el mismo tiquete, usted pueda ir de un lado a otro. De lo que concluyo del decreto, y me devuelvo un poco, es que la alcaldía se compromete a hacer unas modificaciones del mismo para aterrizarlo a la actualidad, a las condiciones actuales. Yo creo que decir que la alcaldía se compromete a hacer modificaciones, de pronto es ir muy a fondo. Lo que sí, en definitiva, es que el alcalde le ha puesto la cara a la ciudad y le ha tratado de solucionar esas problemáticas que quedaron de la administración anterior, y se ha puesto en firme con todo el sistema y ha buscado las soluciones. Ahora, fíjese que de lo que habla el secretario es muy importante, y es que vamos a tener una tarifa integrada, que en efecto va a ser de 2.500 para el año aproximadamente 2024, pero pues que va a tener una transición. Obviamente, lo que hemos evaluado, y secretario me corrige, es
básicamente en este momento estamos en pandemia y empezar a revisar de pronto cómo podemos disminuir los costos para que a estas personas, que son las que más usan el transporte público, no les pegue tan duro. Fíjese una cifra, Juan Pablo y Julio, el 90.17% de las personas que utilizan transporte público colectivo de la ciudad son estratos 1, 2 y 3. Es decir, es la gente con menos ingresos y por eso hay que beneficiarla. Y eso es una cosa que nos ha dicho el alcalde y el secretario ha manifestado muchas veces, estamos revisando cómo hacer para que esa tarifa técnica que quedó definida en el sistema disminuya de pronto un poquito, 2.200, que sea un poquito más cómoda para poder, digamos, que se ajuste a la realidad de la ciudad. 2.500 siempre, Sí, siempre se ve como un incremento del 25%, ¿no? Sí, sí. y eso en el bolsillo de un ciudadano que hace 4 recorridos, bueno, en el día. Así sea en 3 años. 6 recorridos diarios hace cada ciudadano en Plata transporte dentro de público. 3 años se ve Eso le iba a costoso. decir, toca mirar, digamos, la proyección y también hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Cuánto le suben al pasaje anualmente? En 100 porcentaje. pesos cada año y medio, 2 años aproximadamente. Entonces, si nosotros evaluamos y miramos la tasa o las tarifas que tienen otras ciudades, Ibagué es una de las que más económicas pues tiene esta tarifa. Ok. Bueno, hablemos de la APP de Ibagué, porque es que Carlos Enciso y Pedro Niño y el doctor Jaime Fajardo han estado muy interesados en promocionar una nueva APP para Ibagué. Y pues aquí nos han hablado muchas personas de muchos proyectos que por 20 años yo he escuchado en la ciudad, tranvía, otro sistema, ponerlo por el aire. Bueno, cuántas cosas no nos gustaría que hubiera en Ibagué, pero no sabemos exactamente si esta alternativa tiene o no tiene cierre financiero. ¿Es viable esta APP para Ibagué que promueven Fajardo, Niño y ahora Carlos Enciso? Yo les quiero comentar lo siguiente y es que este proyecto que ellos nos pasaron en etapa de prefactibilidad, ¿sí? El sistema estratégico de transporte público está en factibilidad. Entonces, hemos nosotros sostenido muchas reuniones allí con ellos y también inclusive tuvimos una reunión con la ministra de Transportes y allí en esta reunión nos dejó claro la ministra cuando pues se propuso este sistema de transporte pues masivo y ella pues fue muy clara y dijo pues ustedes son los que deciden, ¿sí? Pero necesito que nos diga de una vez si van a hacer con el masivo o el CEP. Entonces ahí es donde nos pone a nosotros a pensar porque yo creo que el señor alcalde lo ha hecho muy bien y es que él está pensando en ciudad. ¿Qué fue lo que hizo? Ya venía un proyecto de años, muchos años atrás, en donde pues se ha llegado a un avance importante y que era lo único que faltaba, el tema de financiación. El alcalde junto con la bancada de congresistas saca el proyecto adelante porque pues no se tenía cómo poder llegar a esto y una vez se tiene pues el proyecto y una vez se tiene el COMPES pues echar para atrás yo creo que no tendría ningún sentido. Entonces, ¿qué se les propuso? Pues mirar a ver cómo el sistema masivo hace parte pues del sistema estratégico de transporte público. Si no, nos va a suceder lo que sucede en otras ciudades que no digo. Que un ejemplo, si el metro va a ser subterráneo, entonces el otro gobernante dijo, no, yo lo quiero elevado, y así se nos va a pasar el tiempo y no podemos perder esta oportunidad tan grande que tenemos nosotros con el sistema estratégico de transporte público. Con esto quiero decir es que debemos pensar a futuro y a futuro esta es una muy buena opción, pero debemos mirar porque él está en estado de prefactibilidad, ¿sí? Entonces tendría que llegar a un estado de factibilidad, mirar cómo él se puede acoplar al sistema estratégico de transporte y que todo pues funcione de manera articulada. Pero si lo tienen en cuenta, sería volver a cero en el sistema estratégico de transporte público. Sí, Julio, vea, básicamente hay una ley y... Eso no es lo que dicen ellos, ¿o sí? No, básicamente, y se ha charlado con ellos y realmente es por eso es que uno a veces en esta ciudad se vuelve tan complejo porque aquí todos somos expertos en movilidad y realmente somos personas que podemos planear todo el sistema de transporte de la ciudad. La Ley 310 de 1996 es clara y que dice que para la confinanciación de los sistemas de transporte público de las diferentes ciudades de Colombia se requiere un estudio de factibilidad para poder hacerlos. El COMPES que salió de Ibagué para el STP está basado en unos estudios técnicos, legales y financieros a fase de factibilidad en aspectos operativos, ambientales, legales y financieros. ¿Eso qué quiere decir? Si hacemos alguna modificación en cuanto al sistema en general que se está planteando, los 543.000 millones de pesos que con mucho trabajo consiguió
consiguió la bancada tolimense en cabeza también de diferentes aspectos y el alcalde, pues básicamente se van a perder porque tendría que entrar otra vez a revisión el Ministerio de Transporte. Y por eso yo creo que hay que ser uno tiene que ser muy correcto y uno tiene que ser responsable con este tipo de afirmaciones. Uno no puede diseñar un sistema de transporte público con renders e ilusionar a la ciudadanía con unos renders generales porque un sistema de transporte público no es eso. Un sistema debe de mirar la demanda, la modelación, la micromodelación, porque si no nos vamos a quedar en el Ibagué que no ¿Cree pensó. que ese sistema masivo no tiene cierre financiero? Para mí, y para atreverme a decir eso, yo tendría que ver unos estudios a detalle y definitivos. Hasta lo que yo he podido conocer en este momento, solo hay una prefactibilidad. Ellos están buscando la factibilidad para poder hacer esos estudios. Lo que no puede hacer la administración, y creo que en eso acierta el alcalde, es tomar la determinación de dar una factibilidad y afectar en definitiva. ¿Cuándo es el TTP. plazo para dar o no factibilidad a ese proyecto? Acá les quiero decir, digamos, lo siguiente. Ellos lo que quieren, o lo que nos han solicitado, es que la alcaldía le dé mediante un oficio, ¿sí? Aceptemos que pueden hacer el tema de factibilidad, pero es un riesgo muy grande. ¿Y por qué les quiero decir esto? Porque recuerde que cuando se hacen los estudios, yo les había mencionado primero prefactibilidad, tiene factibilidad, y con la factibilidad ahí es donde toma la decisión uno si continúa con el proyecto o no continúa uno con el proyecto, para hacer lo que son estudios y diseños, lo que se dice allí en la factibilidad se pueden ver los cierres financieros, ¿sí? Pero entonces es un riesgo grandísimo para la administración. ¿Por qué razón? Porque acá dentro de lo que ellos nos pasan, dicen lo siguiente: estudios de prefactibilidad, factibilidad, gastos preoperativos, remuneración por estructuración y gastos previos desde 2016 a iniciación de proyecto. Eso costaría alrededor de 11.72 millones de dólares. Quiere decir eso, que si el proyecto no es factible, ¿a quién le toca pagar eso? La alcaldía le tocaría responder. Exacto. Es un riesgo que eso no se puede tomar de la noche a la mañana y es un dato muy Ellos dicen que hay que pagar 11,72 millones de dólares de estudios. 11.72 millones, que equivale acá el 3.5 del valor del proyecto. Aparte de eso, ellos ¿qué nos plantean? Y nos dicen, hagámoslo todo en conjunto, que puede ser. Lo que pasa es que los riesgos son grandes porque es nosotros decir, acá está la factibilidad, acá está la prefactibilidad, listo, esperemos a que haga la factibilidad para volver a pasar un proyecto al ministerio. Y el ministerio dice, sí, el proyecto es viable, hagámoslo, ¿sí? Por eso les digo que es un riesgo grandísimo. Pero ¿qué nos dicen ellos? Actualmente nosotros tenemos un porcentaje muy mínimo en vías, que estamos hablando como de 99.000 millones en infraestructura, y más de 400, y estamos hablando como de 300, bueno, el porcentaje más grande es en patio talleres. ¿Qué nos dice a nosotros el COMPES? Esta inversión usted la va a realizar en esto, en esto, en esto y en esto. Ellos nos dicen que de los 400 millones del COMPES, todos lo utilicemos en lo siguiente, en algo que se llama, ellos lo llaman temas de remodelación urbano, que no están incluidos en los costos. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de el proyecto de ellos del metro, cuesta alrededor de 346 millones de dólares. A eso le sumamos los 400 millones, que si nosotros, digamos, un ejemplo, lo aceptamos, nos vamos a ver metidos en problemas. ¿Por qué? Porque todos, digamos, todo lo que tenemos en inversión del COMPES, pues no lo va a hacer, porque entonces todo va a ser para estas adecuaciones que son en vías, en andenes, en toda la zona urbana. Entonces es un tema que toca analizarlo muy bien porque pues... ¿Cuándo es el plazo para dar respuesta? No, nosotros ya nosotros habíamos dado una respuesta diciéndole que pasaran una propuesta donde fuera articulado con el sistema estratégico de transporte, ¿sí? ¿Qué es lo que toca mirar allí? ¿Y qué fuera lo que nos decía el ministerio? El sistema estratégico de transporte público va por la carrera quinta y también va por la avenida Embalada. Las dos líneas que ellos mencionan van por esos mismos corredores. Entonces no podrían ir. ¿Por qué? Porque entonces estarían, llamémoslo así, compitiendo el metro con el sistema estratégico de transporte y pues ahí es donde se caería el sistema estratégico de transporte. Pero ellos pues manifiestan que no es así, que tiene que ser integrado, pero para ser integrado
tendríamos que pasar Sí. a una nueva factibilidad. Fíjese, Juan Pablo, que lo que dice el secretario es algo muy importante y es, yo le mencionaba inicialmente que hay varios corredores, entre ellos la avenida Ferrocarril, que mueve 1.177 pasajeros hora sentido, la calle 20, que son 1.944 pasajeros hora sentido. Las dos líneas de metro que se están planteando son solamente por dos corredores principales. ¿Y qué pasa con el resto de la ciudad? Eso es lo que no se ha mostrado con un modelo. No es simplemente pretender que voy a mandar una ruta alimentadora hasta Ricaute o que la voy a mandar desde El Salado hasta Picaleña y que me dé toda la vuelta por Mirolindo, sino que en efecto nos muestren con aspectos técnicos que eso va a funcionar en la ciudad. Es que la ciudad ha logrado en esta administración algo que nunca se había logrado en esta ciudad y es tecnificar el transporte. Tenemos un macro modelo de demanda que se les suministró a ellos y que ellos pueden jugar con eso para demostrarnos que en efecto sí funcionará. Y eso es algo que es clave para todas las ciudades del mundo, yo creería, y es planificar su transporte. Y eso se hace con herramientas matemáticas, que son estos modelos que estamos implementando. Con este modelo nos da el STP. No sabemos si nos dé el masivo. Entonces, jugar a esa apuesta sin tener esa realidad, pues realmente es jugar con dados que realmente Ustedes no se los saben. han invitado a que utilicen ese modelo. Claro que sí, ellos desde el año pasado, aproximadamente una mesa de trabajo que me invitó el secretario Yáñez, en junio se les proporcionó ese macromodelo y pues a la fecha no se ha visto resultado, no han podido macromodelarlo. Y les soy muy sincero y les soy muy franco, ¿por qué? Porque ese macromodelo no es simplemente pretender que aquí cambio, que aquí muevo y aquí meto un metro, no, eso tiene una lógica matemática atrás, que es lo que todos los ingenieros de transporte aprendemos y es básicamente lo que realmente hay que centrar, hay que ser técnicos, no hay que seguir improvisando en esta ciudad y es algo que el secretario, que el alcalde han apostado en esta ciudad. Acá quiero dejar claro y es que nos interesa porque queremos ver nuestra ciudad así. Ellos nos muestran los modelos, soñamos con eso, soñamos con una Ibagué así, pero vuelvo y repito, si el ministerio nos diera de una vez el aval, pues no habría ningún inconveniente, pero pues cuando nos deja el ministerio como en esa opción, esto o esto, pues ahí sí nos pone a pensar mucho. Fíjese que eso fue lo que pasó en Medellín. En Medellín, y me parece muy importante eso, o sea, no se le cierra la puerta porque a futuro es viable. Fíjese lo que pasa en Medellín. En Medellín, ¿qué fue lo primero? La primera línea de metro. Luego vino, ¿qué? Metro Plus. Y ahorita están haciendo el tranvía, después del de Ayacucho, el tranvía de la 80. Todos los procesos se pueden hacer, pero paulatinamente. Hay que planearlos, precisamente. La ciudad tiene que migrar hacia allá, lo tiene que demandar. No es que simplemente llego y aterriza una idea inmediatamente. No, hay que irlas pensando. Ingeniero Nicolás Fajardo, gracias por estar con nosotros en Econoticias. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación, Julio, y a toda la mesa. Doctor César Yáñez, secretario de la Movilidad de Ibagué, gracias por estar con nosotros. Sí, señor, muchas gracias a ustedes también.